Bueno, una de los titulares que vemos en la prensa. Michel Delerbe anticipó la inminencia de la catástrofe. Tengo entendido que estuviste reunidos con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Seguridad, de Agricultura, y para ver que prevenir todo esto. Pero ¿cuál es tu gran queja? ¿Qué es lo que no se escuchó de ustedes? ¿Qué se podría haber evitado? Quizá un poco recapitular, porque además mirar un poco la mitad del vaso llena, sobre todo cuando solamente miramos el vacío. ¿Cómo se gesta esto? Esto se gesta ¿en qué momento? A mediados de diciembre. De hecho, yo me encontraba fuera del país, regreso, me encuentro con esta invitación donde se era muy específico en términos de que la comisión quería que yo diera a conocer mi opinión respecto de la situación actual y lo que se podía hacer. Y eso a partir de la preocupación de los diputados. Eso es importante porque, seamos honestos, a mediados de diciembre la mayoría de los que hoy día están preocupados no tenían ninguna preocupación, y eso me parece que es algo que hay que destacar, sobre todo cuando tendemos a mirar la mitad vacía del mundo político, que es tan importante, ¿no? En segundo lugar, esta citación obviamente es para el martes 3 de enero, donde éramos varios los invitados. El único que asistió fue quien les habla, y por lo tanto tuve la posibilidad de poder exponer ampliamente. Y en ese momento, bueno, expuse lo que se me había solicitado, que era la situación actual, que a mí me parecía bastante grave, y yo diría que uno de los elementos fundamentales para dimensionar la gravedad de cómo se apreciaba a partir de la cifra, el panorama que había, es que planteé de hecho directamente que en ese momento era el momento para pedir ayuda internacional en dos vías. Acceso a proveedores, no nos olvidemos que en el hemisferio sur estamos en temporada, por lo tanto no es fácil acceder a los proveedores. ¿A proveedores de qué específicamente? Parte importante del combate forestal se hace a través de proveedores de aeronaves privados, ¿ya? Generalmente los países mantienen flotas propias muy pequeñas, ¿ya? Y por lo tanto era acceder a proveedores rápidamente, y la segunda era hacer cooperación internacional gobierno a gobierno, y específicamente implicaba, por ejemplo, obtener aeronaves que fueran entre 4 y 6.000 litros, eso como para ser súper concreto. ¿Y eso no se hizo? ¿O no alcanzó a concretarse y el incendio apareció? Bueno, la verdad es que debemos diferenciar entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ese día estaba citado el director de ONEMI y el director de CONAF, no fueron. La semana siguiente se hizo una nueva sesión, estuvo el director de CONAF, pero el director de ONEMI no fue, y ahí terminaron las comisiones que trataban este tema. Uh-huh. Y por lo tanto a quien le corresponde implementar medidas que eventualmente son sugeridas, porque a ese final uno llega a solo a ese nivel, corresponde a las instituciones que están a cargo por parte del Estado. Ahora, Michel, tú hablas de gestión de emergencia y hablas básicamente de prevención. Advertías que esta iba a ser una temporada muy compleja, advertías de la necesidad de conseguir ayuda internacional. ¿No tienes certeza de si eso se hizo o no? ¿O cuál es la manera de prevenir? ¿Cómo uno se enfrenta finalmente al peor incendio de la historia de Chile? Un incendio que no ha tenido dimensiones antes en la historia. Principalmente anticipando, porque la verdad es que las condiciones estaban dadas, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que estar impactados pero no sorprendidos. Porque ¿Pero cómo se anticipa? Se anticipa, por ejemplo, analizando los datos. Los datos nos señalan que estamos con 8 años de sequía, por lo tanto hay estrés hídrico, que este año, el mes de junio, había sido uno de los junios más secos en los últimos años, y una serie de antecedentes que nos dan que las características meteorológicas, por ejemplo, ya te genera una condición de base, pero que no es de un día para otro, sino que es acumulativa. Pero sobre esa anticipación, ¿qué medidas se toman? Bueno, principalmente 8 datos históricos. El 1% de los incendios, del número de incendios, genera el 70% del daño. Uh-huh. Por lo tanto, te demuestra que el 99% de los incendios está bien abordado con la logística que hay, pero que hay un 1% que alcanza dimensiones importantes que impactan finalmente en el 70% del daño. Y eso es logística para combate. Ahora, Michel, si bien se podía prever, como dices tú, dadas las condiciones, entonces por lo tanto se podrían haber tomado otras medidas, entonces, como lo reflexionaba hace un momento atrás con otro entrevistado, la intencionalidad de los incendios se me cae por un lado, o sea, ¿esto hubiera ocurrido con o sin intencionalidad? ¿Cuál es tu mirada? Desde el punto de vista de los números, nosotros podemos observar que en los últimos 20 años la cantidad de incendios se mantiene relativamente estable.
el origen y causa de los incendios, más de un 90% es causa humana. Ahora, esa causa humana puede ser desde juego de un niño con fósforo hasta la intencionalidad absolutamente criminal. Ahora, lo que nos dicen los números es que aquí hasta el momento no se han disparado la cantidad de incendios en las últimas 20 temporadas. Y en esta temporada, al día de hoy, presentamos aproximadamente un incremento del 13% del número de incendios respecto del año anterior. El año anterior fue un año que estuvo bajo el promedio, y respecto del promedio de los últimos 5 años ha bajado un 3% la cantidad de incendios. Si nos fijamos en los números, al menos estamos diciendo que el número de incendios no se dispara y no es superior a otro año, al menos hasta ahora. O sea, estamos hablando de superficie. Y la superficie al año pasado eran aproximadamente un poquito más de 10.000 hectáreas. Hoy día ya superamos las 350.000. Ahora, tú dices que podríamos estar enfrentando a que este 1% de incendios de mayor magnitud se presente en áreas silvestres protegidas. Sí. O sea, el daño no solamente es a las personas, a las viviendas, ¿no es cierto?, sino también al medio ambiente, ¿no? Sí, eso tiene que ver con que la temporada, fue parte de lo que conversamos en esa oportunidad, también avanza de norte a sur en la medida en que avanza el verano. Y por lo tanto, de hecho, esta es la primera semana que podríamos decir que en el último mes estamos teniendo verano real de Biobío al sur. De Biobío al sur el combustible cambia y predomina obviamente el arbolado, y en segundo lugar se concentra una gran cantidad de parques nacionales, y por lo tanto esa es la masa que se ve amenazada y cambia cualitativamente respecto de lo que es la zona central, donde por ejemplo predomina el combustible más liviano. Pero tú, como experto en gestión de emergencia, ¿cómo se está gestionando la emergencia? ¿Cómo lo miras desde afuera? Bueno, yo creo que ha faltado, y eso es característico en nuestro sistema, capacidad de anticipación. De hecho, quiero señalarte que hay un tema. O sea, de hecho, internamente en CONAF hay informes que señalan cómo venía esta temporada. Pero ahora que ya estamos con esta catástrofe, ¿cómo se está gestionando todo esto? Yo creo que hay dos elementos característicos. Uno, que seguimos administrando muy fuerte el daño, y de hecho a mí me preocupa que exista una mirada quizás que no se percibe fuerte respecto de lo que son los próximos 2 meses. Durante el mes de enero, febrero y marzo se concentra el 70% del daño de acuerdo a los promedios históricos. Por lo tanto, estamos hablando de 3 meses que son relativamente intensos. Es decir, aún aquellos que apuestan al milagro, al gracias a Dios de que esto se apague, la verdad es que tenemos un mes de febrero que es intenso, cercano probablemente al 30% del daño, para que veamos el nivel de intensidad, y un mes de marzo que puede ser intenso solamente desde el punto de vista del comportamiento estadístico, y no nos olvidemos que el gran incendio de Valparaíso fue a mediados de abril. Michelle, estábamos hablando recién de intencionalidad. Cecilia decía, el alcalde de Bichuquén, por ejemplo, está absolutamente convencido que aquí hay intencionalidad. Cuando los países preparan, o cuando debieran preparar, si tú quieres, estos planes de gestión de emergencia, que entiendo son un ciclo completo, sí, que parte con la prevención, termina con la reparación, ¿cuán importante es en ese ciclo el castigo a los responsables de esa intencionalidad, si es que se determina, si es que se los reconoce y si es que se los pilla? La verdad es que yo partiría por lo último que tú señalas, si se les pilla, porque la verdad es que un incendio forestal, el peritaje, el medio de prueba, es tremendamente complejo desde el punto de vista de la investigación. Por lo tanto, segundo, cuando tú ya persigues a alguien en un incendio forestal es porque ya lo hizo, y por lo tanto estamos también funcionando sobre el daño. Y en ese sentido, las penas en Chile desde el punto de vista de incendios son bastante graves. Hace algunos años se hizo una modificación. Entonces, creo que acá, al menos desde el punto de vista de las cifras, nuestras superficies están creciendo tanto que lo que corresponde es priorizar rápidamente lo que es las capacidades logísticas para combatir de manera tal que ese 1% no dañe el 70%. A propósito de capacidades logísticas y de estas ayudas que se pueden pedir de aviones, por ejemplo, como decías tú, el ministro del Interior decía momentos atrás, ¿verdad?, que hay ofertas de ayuda internacional, pero hay que ver también la capacidad que tenemos en Chile para tener toda esta logística para recibirlos, para que puedan funcionar. De hecho, Ceci, perdona, la presidenta Michelle Bachelet en su cuenta en Twitter ha dicho hace minutos nomás que aceptan el generoso apoyo del gobierno ruso del avión
y Lishunen 76 para combatir incendios. Además, ya hemos solicitado la ayuda de helicópteros. Lo había puesto en duda precisamente el ministro del Interior, porque decía que hay que evaluar y ponderar las ofertas. Bueno, se habrá evaluado y se habrá tomado esta decisión. Lo mismo pasó con el superavión cisterna que tanto ha llamado la atención. En ese sentido, ¿qué te pareció a ti la llegada de este avión y todas las esperanzas puestas en él? Un avión tanker o un air tanker que tiene sobrecapacidad de 10.000 litros es una herramienta como cualquier herramienta y como puede ser una herramienta de helicóptero que descargue 500 litros. Por lo tanto, tiene particularidades que tienen que ver con su eficiencia respecto a un propósito y por lo tanto va a ser bueno o malo dependiendo de cómo se le utilice. Los aviones de gran magnitud de estas características, sus limitaciones son maniobrabilidad, necesidad de logística en términos de pistas, por ejemplo, dificultad para tener un rendimiento comparado con otras naves de reabastecimiento o de combate continuo, que obviamente los ciclos son más lentos. Te voy a poner un ejemplo. Un avión CL-415 anfibio que es capaz de cargar 6.000 litros sobre una fuente de agua, es capaz de descargar 400.000 litros en un combate continuo de 8 horas. O sea, hay temas de ciclos que tienen que ver con el combate y por lo tanto todas esas limitaciones buscan ser compensadas con el volumen de agua. Y por lo tanto es necesario comprender que lo importante es saber cuáles son las limitaciones y los alcances de la herramienta para poder hacer el mejor uso y el mejor aprovechamiento. Un segundo, porque hay una noticia de último minuto, lamentable. Christopher Espinosa, desde Tomé, te escuchamos. Así es, Cecilia, lamentablemente se confirma la primera víctima fatal de los incendios forestales en la región del Biobío. Esto ocurre en la localidad de Yoicura, al interior de la comuna de Tomé. A esta hora yo me encuentro personalmente en ruta hacia el sector de Yoicura, pero el paso está obstruido producto de la acción del humo que se deja sentir ya a la altura de la ruta 150 en Penco. Esta información fue ya ratificada por las autoridades. Se trata de la primera víctima fatal que cobran los incendios forestales en la región del Biobío y que afecta a la comuna de Tomé, lugar donde se han ya divisado otros 5 focos, aparte de Yoicura, que se han encendido durante los últimos minutos. Van a tener que dividirse las fuerzas entre Florida, Penco y Tomé, porque esta forma de C que se logra divisar desde el aire, como avanza el fuego, avanza intensamente hacia la costa. Es información ya ratificada, un muerto en la región del Biobío por acción del fuego. Christopher, no se tiene más detalles de si se trata de un brigadista, de un poblador. Sería un poblador, Cecilia, pero eso lo tenemos que confirmar. Para ello vamos en camino a la localidad donde está lamentablemente esta persona fallecida. Sería un poblador y una persona joven. Es Christopher Espinosa, nuestro corresponsal en el Biobío. Se extienden además los focos junto a esta otra mala noticia de otra persona fallecida, la primera víctima fatal por los incendios en esa zona del país, que hoy también ha sido declarada zona de catástrofe. Christopher, gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Recordarle que estábamos acá en el estudio con Michel Delerbe, que es experto en el manejo de emergencias, consultor. Si en este momento te llamaran del gobierno, Michel, te dijeran, a ver, Michel, dinos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo mismo que dije el 3 de enero, que es pedir cooperación internacional y en cosas bien concretas. Necesitamos más brigadas, necesitamos maquinaria pesada para el combate terrestre y necesitamos aeronaves de entre 4.000 y 6.000 litros. Si quisiéramos ir más concretos todavía, hay flotas de países como Canadá, que tiene la flota más grande, está también Estados Unidos, que son los más cercanos, porque los otros ya están en Europa y demoran más, pero está Croacia, Grecia y otros, Francia, España, que tienen aviones CL-415, que son aviones anfibios, por lo tanto tienen la capacidad de cargar en tierra, cargar en agua, y eso ya es una capacidad muy interesante porque además te permite, lo que hablamos del ciclo, no tener aeronaves flexibles, pero que además son de ciclo bastante rápido en términos de combate. ¿Y la logística que se necesita para cuando llegan todos esos aviones, cuál es?
Bueno, ahí volvemos nuevamente a la flexibilidad. Por eso te mencionaba el CL415, por ejemplo, que siendo un avión y teniendo la capacidad de 6.000 litros, por ejemplo, carga volando sobre una fuente de agua. Requiere pistas más cortas. Pero ¿ya? En cuanto a, no sé, las personas, los especialistas, los profesionales que tienen que estar acá en Chile, chilenos, esperándolo, toda esa logística, ¿no? para poder permitir que funcionen correctamente. Habitualmente estos aviones, cuando se solicitan ya no como avión, sino que como un servicio, por ejemplo, de estos aviones, los CL o el avión ruso o el supertanker que hay ahora, ellos vienen con sus propios equipos de mantención, vienen con sus propios equipos de piloto, etcétera. O sea, finalmente uno lo que solicita no es el aparato, sino lo que solicita es la prestación del servicio, porque de lo contrario, obviamente, es una complicación. Imaginémonos solamente lo que implica hacerle mantención, porque además estamos hablando de que aeronaves que van a funcionar bajo un nivel de estrés y en condiciones muy complejas, ¿cierto? Por tanto, la mantención es un tema que es permanente y por lo tanto vienen con su staff y con su equipo completo. De lo contrario, una complicación más. Michelle, ¿hay alguna manera de reforzar el trabajo en tierra? Hemos visto con el paso de los días bomberos exhaustos, bomberos que además en este país son voluntarios, brigadistas de CONAF exhaustos también con turnos eternos durante esta jornada. Buena parte de ello también son voluntarios. ¿Hay alguna manera de reforzar ese tipo de trabajo? Finalmente los expertos dicen que los incendios forestales se terminan apagando por tierra. Sí, a ver, los incendios forestales son un mix entre brigadas terrestres, maquinaria y aeronaves. Ninguna de las tres funciona por sí sola. Ninguna de las tres funciona por sí sola. O sea, es una receta para obtener un producto final, ¿cierto? Y esos son los ingredientes. En términos de lo que se debería hacer ahí es, uno, urgente mayor cantidad de brigadistas forestales de manera tal de poder disminuir el nivel de sobrecarga, darles descanso, porque con más sobrecarga, con más estrés y en las condiciones actuales aumenta el riesgo de accidente. Y en segundo lugar, en materia de los bomberos, creo que puede ser muy interesante que se incorpore el uso de espuma forestal o de retardante y no solamente agua, porque los incendios forestales son muy calóricos y por lo tanto el agua se pierde rápidamente cuando se lanza y por lo tanto el uso de químicos, que además digamos son químicos hoy día debidamente certificados y compatibles con el medio ambiente. ¿No producen daño medioambiental después? Claro. Una última pregunta, respuesta corta, a través de hashtag Cooperativa en el Sur, Aguilera Van der Vein, claro, pregunta, ¿y un ministerio de emergencia? ¿Cuándo? ¿Solucionaría algo? La verdad es que en general lo que es recomendable es comprender que las emergencias son un componente de la seguridad pública. Por lo tanto, más que un ministerio de emergencia, es probable que nosotros, dado la problemática de la seguridad pública y la prioridad que hay, es que quizás deberíamos tener un ministerio de seguridad pública, como es el Homeland Security en Estados Unidos o el Public Safety en Canadá, ya que lo que hace es integrar a todos los componentes de la seguridad pública, que va desde la policía hasta todos aquellos que son parte de la seguridad pública, porque seguridad pública hoy día es protección y bienestar. No es un tema de enfoque policial, que es más bien enfocado al control, que es la mirada que nosotros tenemos y que probablemente es lo que tenemos que avanzar. Bueno, le queremos agradecer a Michel Delherbe, consultor de gestión de emergencias, además bombero, así que con harto conocimiento sobre este tema. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, encantado. Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Cecilia, una última que tiene que ver con el fútbol. Hace minutos nomás decíamos que distintos clubes están poniéndose las pilas para recoger ayuda para llevar al sur, pero también afecta los partidos. La Gerencia de Comunicaciones de la NFP ha informado que el partido entre